Primero, quería comentaros una reflexión sobre la diferencia entre natural y artificial. Utilizamos mucho estas dos palabras, pero quizás muchas veces las utilizamos para, diríamos, tropezarnos con ellas, más que para ayudarnos. Mirar este paraje idílico, este mundo natural donde la gente vive en equilibrio con la naturaleza. Solemos decir que hemos perdido este mundo natural. A partir de ahí empieza a haber un desequilibrio con el medio y con nosotros, y empiezan a aparecer los problemas. Es decir, a partir del desarrollo de la revolución industrial, a partir de la ciencia, eso nos ha separado de la naturaleza. Si pudiéramos recuperar esto, estaríamos en un equilibrio mejor con la naturaleza, quizás, y podríamos resolver parte de los problemas que tenemos ahora con el medio ambiente. Hay un solo problema. ¿A quién no le gustaría estar ahí? Pues quizá a todos, ¿no? Pero hay un solo problema. En ese mundo, la edad media de supervivencia es 25 años. Es decir, estaríamos todos muertos aquí. La edad media de supervivencia de civilizaciones preindustriales es alrededor entre 20 y 25 años. Si quitamos la gran mortalidad infantil, que baja mucho la media, es decir, si supera los primeros 5 años de vida, probablemente llegaríamos a los 35 años. ¿Quién quiere vivir ahí? Yo pienso que a veces utilizamos esos mundos, esos paraísos perdidos, para no intentar afrontar el problema. Y el problema es otro diferente. Otra cosa que comentamos mucho es: vivimos en un mundo lleno de productos químicos. ¿Qué porquería será esta que está lleno de ácido grásico, ácido palmítico? Realmente debe ser una porquería esta que le gusta mucho a los niños. Pues simplemente es un plátano. Es decir, los productos químicos, lo que definen realmente las cosas que comemos, existen en lo natural y lo artificial. Con lo que intento decir con todo esto es que no hay una diferencia tan radical entre lo natural y lo artificial. Son simplemente esquemas mentales que nos hacemos para evitar afrontar el problema. Y cuando hablamos de lo natural, ni siquiera a veces sabemos lo que estamos hablando. Este plátano es natural, se consigue en la naturaleza, pero el silvestre, antes de la existencia del hombre, era este. Este plátano ni siquiera era comestible. Este plátano ha nacido como convivencia con el hombre, y el hombre lo ha ido modificando a lo largo de miles de años. Luego, nada de lo que el hombre come es natural. O mejor dicho, todo es natural. Ninguno de los animales con los que el hombre se relaciona estaba antes de que el hombre existiera. Lo hemos modificado todo. Entonces, a partir de ahí, pensar que existe una posibilidad de volver a ese mundo es una locura. Lo único que podemos hacer es modificarlo, pero con un poco de cabeza. Si vamos a tener que seguir modificando nuestro medio, eso no cabe duda, pero hacerlo con un poco de razón. Esa es la única diferencia.